Devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día jueves 8 de enero de este año 2025, el año del Espíritu Santo, el temor de Dios, el año del Espíritu Santo, la iglesia y el corazón de Dios. Ya cambiamos el énfasis en este año 2026. Vamos a estar trabajando fuertemente, siempre en esa comunión íntima con el Espíritu Santo y trabajando y fortaleciendo muy bien el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bienvenidos una vez más a este tiempo devocional, Cita con Jesús. Saludando de esta manera a todos aquellos que día a día nos acompañan desde diferentes lugares, diferentes países, deseando que la bendición de Dios les acompañe rica y abundantemente en este día y que la gracia de Dios sea derramándose sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre sus actividades. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita y cada día nos permite esta enorme bendición de comenzar el día de la mejor manera, en la mejor compañía. La compañía del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en esta célula celestial. Y también con todos nuestros hermanos en la fe en diferentes lugares. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, nosotros te damos muchas gracias por el gozo, Señor, que tenemos y experimentamos cada mañana al presentarnos delante de tu trono, Señor, para decirte gracias, gracias por un nuevo día, para pedirte, Señor Dios del cielo, tu dirección, tu consejo, tu protección, Señor, durante el día que empezamos. Colocar en tu altar, en tus manos, cada actividad, Señor, en nuestra agenda, Señor, nuestras actividades, para que seas tú guiándonos, para que seas tú dándonos la sabiduría, Señor, el entendimiento y la fuerza, Dios del cielo, para poder cumplir, Señor, y poder, oh Dios del cielo, llevar a cabo, Señor, cada propósito, Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, Señor, la exaltación y la alabanza. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, tu palabra sea propicia a nuestra necesidad, Señor, y que cada día, Señor, oh Dios del cielo, podamos crecer en el conocimiento, Señor, de tu Hijo, de tu palabra, Señor, de tu voluntad que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Gracias, Dios, porque tú eres el que alimenta, Señor, la visión que tenemos para cada año, Señor. Tú eres el que nos da, Señor, la sabiduría, Señor, las fuerzas. Tú nos provees los recursos, Dios del cielo, para cumplir, bendito Dios del cielo, los planes de bien que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que nos sigas hablando al corazón, Señor. Que sigas dirigiéndonos, que sigas, oh Dios del cielo, guiándonos de tu mano, Señor, oh Dios del cielo, hasta cumplir, Señor, tu propósito en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús bendice a todo tu pueblo, Señor, a todos los que día a día se unen, Señor, oh Dios del cielo, a través de estos medios, Dios del cielo, para crecer, Señor, en familia, para crecer en unidad, Señor, para llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es nuestro alimento, que es nuestra medicina, que es nuestra luz, que es nuestra lámpara a nuestros pies, que es nuestra lumbrera a nuestro caminar, Señor, oh Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que en esta mañana hables a nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén
y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es como esa dulce miel para nuestros labios. Tu palabra es nuestro alimento, tu palabra es nuestra luz, tu palabra es nuestra medicina. Bueno, familia, esta mañana vamos a continuar con nuestra tercera parte de nuestra reflexión acerca del 2026, una nueva visión para una nueva misión. Una nueva visión para una nueva misión. Y hemos venido hablando de siete características del hombre entendido, porque hemos venido hablando de la persona que es entendida en la visión, en ser entendidos en la visión. Importantísimo que nosotros podamos comprender estos requisitos acerca del entendimiento, que es un requisito para poder comprender las visiones de Dios, para poder conocer la voluntad de Dios en nuestra vida y poder caminar en esa dirección, en ese sentido, y no vivir un año y no caminar a ciegas, a tientas, de una manera improvisada. Estamos viendo las características de la persona entendida, persona que tiene entendimiento. Entonces el entendimiento nos lleva a buscar a Dios. Una persona que es entendida busca a Dios cada día en oración, a través de su palabra, a través de congregarse, a través de establecer disciplinas espirituales en su vida, para de esa manera poder estar más cerca al corazón de Dios. Entonces, en primer lugar, el entendido siempre buscará a Dios. Encontramos en la Biblia el éxito de los personajes de la Biblia estaba determinado en la búsqueda de Dios. Aquellos que buscaron a Dios de todo corazón, que fueron atentos a sus mandamientos, estatutos, decretos, Dios los prosperó en todo lo que ellos emprendieron, en todo lo que ellos se propusieron en la vida. Dios los estuvo guiando y protegiendo. Hablamos de que el entendido siempre buscará a Dios y el entendido siempre también endereza sus pasos, reconoce que no es perfecto, reconoce sus debilidades, reconoce su pecado, porque todos pecamos, ¿sí? El entendido endereza sus pasos, siempre estará dispuesto a corregir,
a recomponer el caminar en su vida. Recordemos que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él siempre tenía en cuenta la palabra del Señor para enderezar sus pasos. El tercer aspecto, la tercera característica de la persona entendida, del hombre entendido, es el entendido siempre estará escudriñando la palabra. El escudriñar la palabra. ¿Sí? El escudriñar la palabra nos lleva a nosotros a tener una clara visión de Dios, de la voluntad de Dios, del plan, de los planes de bien que Dios tiene para nosotros. Recordemos que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y Él quiere darnos un final feliz, Él quiere darnos un final satisfactorio en nuestras vidas. Y por eso es importante escudriñar cada día la palabra. En cuanto a la palabra, usted tiene 5 maneras muy importantes y muy determinantes para usted alimentarse de la palabra. El Señor nos exhorta allí a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, que nosotros debemos desear como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Él nos exhorta que nosotros cada día debemos desear como niños recién nacidos. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche materna? La leche que no está adulterada. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos comprender que debemos tener, ¿cierto?, esa necesidad de escudriñar la palabra. Y hay 5 formas, 5 vías, 5 maneras a través de las cuales nosotros nos podemos alimentar de la palabra del Señor. Primero está el oír la palabra del Señor, el leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra y meditar en ella. Usted combina esas 5 vías, así le llamamos 5 vías de alimentación. Estaremos nutriéndonos, estaremos alimentándonos de una manera especial de la palabra del Señor. Por eso el Señor dice que no solamente, que no nos convirtamos en oidores solamente, sino en hacedores de la palabra. Entonces no basta solamente con el oír. Así dice que la fe viene por el oír, en Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero el oír, ¿qué? La palabra del Señor. Usted esta mañana está ejercitando el oír, está oyendo este mensaje. Pero si usted es diligente, usted va a ir a la Biblia y va a tomar el pasaje bíblico que yo estoy haciendo referencia y lo va a leer. No se va a conformar con que yo lo lea y usted solamente lo escuche. Usted va a leerlo, va a tomar notas, ¿sí? Va a tomar notas, va a escribir sus notas, va a tomar las citas bíblicas para luego hacer un repaso, para hacer un resumen, para hacer una aplicación personal, y de esa manera usted se va a nutrir a través de la palabra. Entonces, qué importante que nosotros podamos desear, ¿cierto? Como el apóstol Pablo nos llama a desear como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos, dice, para salvación. Llegamos entonces hoy a la cuarta característica de la persona entendida. Y el entendido es lleno del Espíritu Santo. Es lleno del Espíritu Santo. Encontramos en Efesios capítulo 5, en el verso 18 del libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, cómo el apóstol Pablo nos exhorta, ¿cierto? De una manera muy especial
a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Es una orden, ¿sí? Mire que está en imperativo, ¿sí? En imperativo. Versículo 18 nos dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Y cuando habla de Espíritu, encontramos allí esta aclaración. No se trata del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Porque a veces decimos espíritu de lucha, espíritu de poder. Bueno, Espíritu Santo siempre va a aparecer en la Biblia con la mayúscula, con letra E en mayúscula. ¿Por qué? Porque se trata de una persona, la persona del Espíritu Santo. Entonces dice el apóstol, ¿sí? No se embriaguen con vino, sino en lo cual hay que disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es determinante la vida espiritual, la vida cristiana como tal, está diseñada para vivirla en la llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que nos permita a nosotros vivir la vida cristiana. Por eso es necesario renunciar cada día a nosotros. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿sí? Allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, mire lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí, ¿sí? Vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, de eso se trata la vida cristiana, no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros. Cristo la esperanza de gloria, Cristo el resucitado, Cristo el vencedor, ¿sí? Y por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Entonces el entendido comprende que debe morir cada día, que debemos morir cada día a nuestro egoísmo, a nuestros intereses, para que sea Él, porque la vida cristiana se trata de eso, de reflejar a través de nuestra vida la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Y para eso es importantísimo y determinante el Espíritu Santo. La vida cristiana sin el Espíritu Santo pasará a ser simplemente una religión, ¿sí? Pasará a ser simplemente una religión, y la religión no conduce absolutamente a nada. La religión no cambia. La religión nos limita, nos ciega el entendimiento y no nos permite acceder a la revelación. No nos permite leer, comprender la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo está allí como ayudador, ¿sí? Por eso el Señor decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no podrá venir. Les enviaré el otro Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos convence a nuestro espíritu, que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Ahí está el Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas que Dios nos ha ordenado, el que nos hace entender la palabra, que cuando vamos a la Biblia a leer la palabra del Señor, es el Espíritu Santo el que nos permite ver, ¿cierto?
entender, comprender el mensaje, la palabra del Señor. Recordemos que toda la escritura, dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que preparado para toda buena obra. La Biblia nos prepara para toda buena obra. El Espíritu Santo nos recuerda las cosas que Dios nos ha hablado. El Espíritu Santo nos ilumina, ¿sí? La palabra, cuando leemos la Biblia necesitamos la iluminación. La Biblia es un libro único, es el libro revelado, es libro inspirado, revelado, y por supuesto necesitamos entonces la iluminación, ¿sí? Porque no es un libro más, es el libro de Dios, es la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, que fue revelada a los escritores, a los autores de la Biblia, y que está para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Y para el pueblo necesitamos, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, necesitamos la iluminación. Por eso mucha gente dice: yo no entiendo la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo, porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. Entonces, tratar de leer la Biblia, una persona que trata de leer la Biblia sin la asistencia del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, es como tomar un libro y tratar de leer un libro en un cuarto oscuro, ¿sí? En un cuarto oscuro. Recordemos el tratamiento para revelar las fotografías, ¿sí? Cuando se usaba pues anteriormente en los cuartos oscuros, y todavía se usa la fotografía tradicional, de cómo se lleva un cuarto oscuro para irlo revelando, ¿sí? En ese proceso. Nosotros necesitamos en ese cuarto oscuro, ¿sí? la luz del Espíritu Santo para poder comprender. Y mucha gente vive la vida como si estuviera en un cuarto oscuro, porque no puede leer las circunstancias, no puede leer los acontecimientos que están ocurriendo en su vida, que están ocurriendo en el mundo, y todo se mira en el plano terrenal, olvidándose de que vivimos en un mundo paralelo. Vivimos un mundo natural, pero también hay un mundo sobrenatural, un mundo espiritual, y que para poder comprender ese mundo espiritual necesitamos tener los sentidos espirituales despiertos, y el Espíritu Santo está allí para ayudarnos, para permitirnos entender todas las cosas que nosotros necesitamos entender. Y la Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que tuvieron como prioridad el buscar a Dios, el buscar a Dios en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Antes de salir a hacer cualquier otra cosa, enfrentar cualquier desafío, siempre consultaron a Dios, ¿sí? Y entonces encontramos muchos reyes, por lo menos encontramos en el libro de los Reyes ejemplos de reyes que en su tiempo, en su reinado, buscaron a Dios, consultaron a Dios. Y en todo lo que ellos emprendieron, Dios los prosperó, porque tuvieron en cuenta el buscar a Dios, el buscar el consejo de Dios. Llamaban a los profetas, ¿sí? Consultaban a los profetas. Bueno, ahí estaban a la par de los reyes, estaban los profetas. Y muchos reyes tuvieron en cuenta la voz de los profetas, las advertencias de los profetas, ¿sí? La exhortación que los profetas hacían.
Muchos se enojaron con los profetas y perseguían a los profetas, apedreaban a los profetas y a muchos profetas murieron por ir al rey, por ir delante del rey a decirle las cosas, por reconvenirlos de parte de Dios por su pecado, por su crueldad. Y muchos no comprendían que era el mensaje de parte de Dios. Luego no eran personas entendidas. Su entendimiento estaba entenebrecido. ¿Sí? Su entendimiento estaba completamente entenebrecido, como lo está el entendimiento de muchas personas en este tiempo. Su entendimiento está completamente embotado, entenebrecido. Como nos lo plantea el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 1, encontramos cómo el apóstol Pablo describe la situación actual en la que viven muchas personas en este mundo. Dice allí en Romanos 1, del 18 en adelante, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y lo invisible de Dios, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Se hicieron necios, por tanto, no tienen excusa. No tienen excusa. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus apetitos, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Honrando, sí, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, depravada, para hacer cosas que no convienen, que no deben. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, incuriosos, desleales a los padres, necios, desleales, sin afecto fraternal, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está, una radiografía de lo que vemos en el mundo actual. Lo vio el apóstol Pablo, y por inspiración del Espíritu Santo lo escribe y lo plasma aquí en este libro, el libro de Romanos. Y si vemos
y leemos este pasaje que habla de la culpabilidad de la humanidad, nos vamos a dar cuenta de que así es lo que estamos viviendo, ¿sí? Es lo que estamos viviendo. Entonces, por eso es importante que si queremos ser personas entendidas, debemos estar llenos del Espíritu Santo y buscar la llenura del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. A toda verdad, Él nos guía. Entonces, eh, la quinta característica de la persona entendida es que actúa con sabiduría. La Biblia nos plantea dos tipos de sabiduría, dos clases de sabiduría. En Santiago, vamos a buscar el libro de Santiago, vamos a encontrar allí que en Santiago plantea dos clases de sabiduría, la sabiduría humana, la sabiduría que la describe como terrenal, animal y diabólica, y está la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? La sabiduría que viene de arriba, que viene de Dios. Esa es la que nosotros debemos procurar, ¿cierto? Conseguir y buscar la sabiduría que viene de Dios. Aquí habla de la sabiduría que viene de Dios en Santiago capítulo 1. Dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la paciencia de vuestra fe produce paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada, ¿sí? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien pues tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que esa persona es de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Entonces, qué maravilloso poder entender que debemos buscar la sabiduría, buscar la sabiduría. El que crea que le falta sabiduría, búsquela, pídala a Dios, el cual la dará de una manera abundante, la dará abundante y sin reproche, y le será dada. Pedid y se os dará. Ese pedir y se os dará no solamente tenemos que dirigirlo hacia lo financiero, hacia lo económico, hacia lo material. No, recordemos el caso de Salomón, cuando fue a dedicar el templo. Se aparece el Señor, se presenta el Señor, se manifiesta el Señor en esa dedicación y le dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. ¿Y qué pidió Salomón? Pidió sabiduría. Sabiduría, pidió inteligencia. ¿Para qué? Para poder gobernar, para poder ejercer esa responsabilidad que tenía al asumir el reino de Israel. Él iba a reemplazar, a sustituir a su padre David, iba a sustituir al rey más grande que ha tenido Israel. Y por eso él pide a Dios, cuando Dios le dice, pídeme que yo te lo doy, le pide sabiduría y ciencia. Y por eso Dios le dio sabiduría como ningún hombre la ha tenido, ni la tendrá. ¿Sí? Salomón, el sabio Salomón, se le conoce por la sabiduría que pidió a Dios y Dios se la dio. Entonces dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Le será dada. Entonces, qué importante que nosotros podamos comprender que la fuente de sabiduría es Dios. ¿Sí?
Es el mismo Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, el libro de Proverbios en el capítulo 1 nos escribe y nos habla acerca del principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría comienza con el temor de Dios. El temor de Dios. El temor de Dios, no el miedo, sino el temor reverente a Dios. Dice aquí el principio de la sabiduría, ¿cierto? Este proverbio comienza de una manera tan especial. Dice que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad. Mire, valores, requisitos, ¿sí?, que se tienen, que se deben tener para poder vivir una vida fructífera, una vida de bendición para otros, una vida de integridad. ¿Sí? Los proverbios de ¿quién? De Salomón. ¿Sí? Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para aprender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Mire, fuente de inteligencia y de cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este libro de Proverbios está lleno de consejos para adquirir sabiduría, para aprender a ser prudente, para aprender a ser buena persona. Proverbios, proverbios, proverbios. Miren lo que dice Proverbios 18. Vamos a Proverbios 18. En el capítulo 18, verso 15, nos dice aquí la palabra del Señor. El corazón del inteligente adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Sí? La ciencia, la sabiduría hay que buscarla. Y la sabiduría está en Dios, en su palabra. ¿Sí? En Proverbios 19, en el verso 8, dice aquí: el que posee entendimiento ama su alma, y el que cuida la inteligencia hallará el bien. ¿Sí? Qué maravilloso estos consejos de Proverbios. ¿Sí? El que posee entendimiento, estamos hablando de persona entendida. ¿Sí? El entendido en la visión. El que posee entendimiento ama su alma, y el que cuida la inteligencia hallará el bien. Hallará el bien. Entonces, vemos aquí que el libro de Proverbios está lleno de... Por eso Salomón escribe acerca del principio de la sabiduría. La sabiduría comienza lo aprendemos a temer a Dios, a tener temor de Dios en nuestra vida. David también escribe en el Salmo 112, Salmo 112, en el versículo 10. Dice: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Este es como el contraste, digámoslo así, que en el versículo 10
ese es el Salmo 111, no el 112. El 111, versículo Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Está escribiendo aquí en el libro de los Salmos, ¿sí? El salmista está hablando, ¿cierto?, de la importancia de la sabiduría. Estos salmos, estos proverbios son de David, ¿sí? Habla de la sabiduría, de la petición, de la petición de la sabiduría. Entonces, el Salmo 111, Dios cuida a su pueblo, y por eso termina diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando Salomón escribe allí en el capítulo 1, acerca de la sabiduría como temor de Jehová, pues ¿de quién viene? David, que fue un hombre que aprendió también a temer a Dios. Y por eso se le llama el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Alcanzó ese grado tan especial, ese lugar especial en el corazón de Dios. Entonces, mañana continuaremos entonces meditando en la palabra del Señor, meditando en estos principios, en estas características del hombre, de la persona entendida en la visión. Entonces hoy tuvimos en cuenta la guía del Espíritu Santo y la sabiduría, buscar la sabiduría. Así que mañana continuaremos entonces con esta reflexión acerca de la sabiduría, y mañana estaremos hablando de el entendido. Da su testimonio de vida es verdadero, no es de apariencia, no es falso, no es una falsa piedad, ¿sí? El entendido, ¿sí?, su testimonio es verdadero, es una persona de testimonio. Y hablaremos mañana del testimonio, la importancia del testimonio, y ver en la Biblia personas de buen testimonio, que Dios testifica también de ellos, de su actitud, de su comportamiento. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos en esta mañana, Señor, meditar en tu palabra. Gracias, Dios, por abrirnos el entendimiento, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra cada día, Señor, atesorarla en nuestro corazón, guardarla en nuestro corazón para no pecar contra ti. Gracias te damos, Dios del cielo, por estos consejos, por esta sabiduría, Señor, que viene de ti, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor. Ábrenos sentidos espirituales, Dios, para comprender, Señor, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias por las voces de todos aquellos que hoy se unen a nuestra voz, por todos aquellos que hoy atesoran esta palabra, Señor, en sus corazones. Gracias, Dios. Te pedimos que cada día, Señor, podamos ser personas entendidas, Señor, en tu palabra, entendidas en conocer tu voluntad, Señor, entendidos para buscarte, Señor, para buscarte cada día, para escudriñar tu palabra, Señor, para adquirir y buscar la sabiduría que viene de lo alto, Señor, para, oh Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que nuestro caminar en este año, Señor, sea, Señor, guiado siempre, Señor, por ti.
por tu Santo Espíritu, a la luz de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendice el resto de este día. Bendice, Señor, a los que salen de sus trabajos, a los que salen, Señor, de su casa. Guárdalos, bendícelos y vuélveles, bendito Señor, oh Dios del cielo, a traer con bendición. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.